Hola, ¿sabías que el cerebro corresponde al 2% de tu peso corporal? Pero sobre todo que utiliza el 40% de tu energía diaria. El día de hoy conoceremos un poco sobre las partes del cerebro y sus funciones. Bienvenidos. Ahora hablaremos del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte más anterior de nuestro cerebro, pues también se dice que es el lóbulo más grande de los 4. En este lóbulo encontramos diferentes áreas con sus diversas funciones. También se dice que este lóbulo se relaciona con el sistema límbico, donde se originan las emociones. Las áreas son la corteza motora, donde se encuentran la primaria, la premotora y la suplementaria. La primaria se encarga de la planificación, la ejecución y el control de los movimientos voluntarios. La premotora se encarga de hacer que esos mismos movimientos a largo plazo genere un aprendizaje de experiencia e influyan sobre la nueva técnica de movimiento. Y la suplementaria, que realiza el movimiento preciso, que realiza las coordinaciones. La corteza prefrontal, pues que está relacionada con el comportamiento y las partes de la personalidad. Por este lado tenemos el área de Broca. El área de Broca está involucrada en la realización de los movimientos concretos para articular el habla, pues una lesión en el área de Broca provoca una afasia, que es la incapacidad de hablar. Pues no porque no podamos gesticular palabras, sino que no somos capaces de transmitir lo que nuestro cerebro quiere decir para poder hacerlo. El lóbulo frontal también se asocia con la cognición, la toma de decisiones, la memoria, la planificación, la selección de objetivos y también la resolución de problemas. ¿Sabes cuál es la parte de nuestro cerebro que nos permite esquivar esos obstáculos que nos pueden aparecer de improviso mientras manejamos? Exacto, es el lóbulo parietal. Y hoy vamos a conocer su ubicación y algunas de sus funciones primordiales. Este se encuentra en la parte anterior con el lóbulo frontal y en la parte posterior con el lóbulo occipital. Entre sus funciones tenemos lo que es el procesamiento somestésico, que es la capacidad para identificar las sensaciones corporales, como cuáles: dolor, vibración, temperatura, tacto, presión, posición y todos aquellos receptores que pueden estar situados en la piel, las articulaciones, los músculos y las vísceras. Además, es importante su rol dentro de lo que es el sentido del gusto, pues es el encargado de desarrollar la memoria a corto plazo de gusto y de olores y todo lo que es memoria sensorial. También el lóbulo parietal nos ayuda a representar todo lo que es el cuerpo humano, cómo se mueve y su posición espacial, además de cómo se encuentra situado el espacio donde nos encontramos. Por su parte, nos ayuda en el esquema corporal, que es una representación simbólica de nuestro cuerpo proyectada sobre la corteza parietal, es decir, es la huella neurológica que nos permite interiorizar e integrar nuestra imagen corporal del cerebro. Imagínate, todo esto es lo que nos ayuda el lóbulo parietal. Gracias. Ahora continuamos con el lóbulo temporal. Es una estructura que la encontramos en el sistema nervioso central. Es parte de nuestro cerebro. Como lo podemos observar, lo encontramos en los laterales inferiores del encéfalo, detrás de las sienes, aproximadamente a la altura de los hombros. El lóbulo temporal permite integrar realmente una buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno. Así también el lóbulo temporal se caracteriza por no presentar una única actividad. Es una región cerebral fundamental para las habilidades como el habla, la percepción auditiva, además de estar muy vinculado a la actividad
afectividad, la memoria y el reconocimiento. Desempeña un papel importante en lo referido a tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros. Así pues, el reconocimiento de objetos da lugar a un proceso que requiere una categorización de los estímulos visuales. Científicamente, es interpretada como la corteza primaria de la audición. Desempeña funciones como el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o el procesamiento de información de audio. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la estructura que forma parte del sistema nervioso central. Se encuentra ubicada en la parte posterior del cerebro, en esta parte. Este es el lóbulo frontal, que está ubicado en esta parte, y el occipital está ubicado en la parte de atrás, más o menos a la altura de la nuca. El lóbulo occipital se encarga del sistema visual o de la visión, pero no de los ojos, o de cómo estén los ojos, o de cómo uno ve una imagen. No, se encarga de la interpretación y de la percepción de las imágenes, y de estas darle un sentido, ¿no? Les voy a hablar algunas características. Es el lóbulo más pequeño de todo, a comparación de los demás lóbulos. Si podemos comparar aquí en la maqueta, es más pequeño que los demás lóbulos, que el frontal, parietal, temporal. También, ya les había dicho dónde está ubicada, en la parte trasera del cerebro. Limita, en la parte inferior, limita con el cerebelo, y en la parte superior limita con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Tiene dos áreas muy importantes, que es la área de asociación visual y la corteza visual primaria. Está ubicada aquí, y la primera área que les mencioné está ubicada en la parte de aquí. El área de asociación visual es la que se encarga de interpretar la imagen o de lo que estás viendo, ¿no? Y la corteza visual primaria se encarga, es responsable del procesamiento de los estímulos visuales. ¿Qué pasa si tengo alguna lesión en el lóbulo occipital? Existen lesiones como la ceguera, pero no de que no vas a ver, sino de que no puedes reconocer o asociar algunas imágenes. También existe el daltonismo, que se encarga, que básicamente el daltonismo es no diferenciar los colores, ¿no? Y también hay una lesión que se llama prosopagnosia, que se trata de no reconocer rostros conocidos de la gente. O sea, no puedes reconocer el rostro de tu mamá, de tus hermanos que ya conocías. Entonces eso sería todo acerca de mi exposición. Gracias. Pues el cerebelo forma parte del sistema nervioso central a nivel externo, como vemos debajo de los lóbulos cerebrales. En la parte posterior lo tenemos aquí detrás, debajo del lóbulo occipital. Como se observa, se divide en dos: hemisferio derecho e izquierdo. El hemisferio derecho del cerebelo controla la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio izquierdo del cerebelo controla la parte izquierda del cuerpo. Este dato es importante tenerlo en cuenta para ver su relación con el movimiento y la coordinación motora, por tanto también la voz. Entonces el cerebelo tiene distintas funciones, pero en esta ocasión mencionaré unas 9 que vemos aquí en pantalla. Pues también el cerebelo posee una función vital, no solo para nuestro control autónomo personal, sino también cuando coordinamos con otras personas o con un grupo. Ahora bien, no podemos olvidar que el cerebelo consigue realizar todas estas funciones gracias a las conexiones que tiene el sistema vestibular y con la médula espinal principalmente. ¿Y qué pasaría si hubiera una alteración o lesión? No suelen producir parálisis, pero sí desórdenes relacionados con la ejecución de movimientos precisos, como el mantenimiento del equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo es posible que nuestro cuerpo pueda realizar actividades tan complejas como tocar un instrumento, lanzar una pelota con precisión o andar en bicicleta, como hemos visto, el cerebelo tiene un aporte importante en nuestro organismo para cumplir tales y diversas tareas.